Hermanas, la liturgia romana celebra hoy en una misma memoria a los santos Cornelio y Cipriano, aunque no fueron martirizados ni en el mismo día ni en el mismo lugar. Evidentemente ustedes se dan cuenta que la razón es la sintonía espiritual que hubo entre ambos en vida y que se manifestó en su correspondencia y en el afecto que se demostraron. Eran obispos, el uno de la primera sede de Occidente, Roma, y el otro de la principal sede de África Latina, Cartago. Ambos lucharon contra la desviación montanista de Novaciano y defendieron de manera ejemplar la unidad de la Iglesia. San Cornelio, en la polémica sobre los cristianos caídos, los así llamados lapsi, por miedo, que habían abjurado del cristianismo. Recordemos que los romanos trataban de disuadir a los cristianos para que de alguna manera tenerlos cautivados. Entonces estaban los lapsi, había tres formas, la más grave era la última, pero una era conseguir un certificado libellatici, se llamaba, un libelo que decía que no eran cristianos, iban como un notario y hacían un certificadito. Y era como decir, bueno, yo soy cristiano, pero para que no me maten o no me incauten las cosas, muestro este papelito. Después había otro que eran los turificati, es decir, que se los convocaba con el censo y ellos tenían que ofrecer 3 granitos de incienso al emperador. Y también, total, dice, hacemos esto, después seguimos yendo a la misa los domingos, no pasa nada. Y los últimos, los más graves, que eso sí siempre fue un problema para la iglesia primitiva, eran los que sacrificaban, eso se llamaban sacrificati. Estaban los libellatici, los que buscaban el papelito, los turificati, que presentaban los 3 granitos de incienso, y los sacrificati. Estas personas, contra la playa de mártires que había, claro, después volver a la comunidad eran tenidos como cobardes. Y eso era lo que se denominaba el problema de los lapsi que tuvo que enfrentar el Papa Cornelio. Estos cristianos que por miedo entonces hacían como que no eran cristianos. Se manifiesta entonces el Papa como nos muestra Jesús en el Evangelio, con la mujer pecadora. Se manifiesta con misericordia. Y lleno de misericordia se inclina por integrarlos después de una penitencia en la vida eclesial. La Iglesia de Roma siempre dio testimonio de misericordia. Cipriano, que era el de Cartago, escribió a Cornelio: en caso de que Dios le haga a uno de nosotros la gracia de morir pronto, que nuestra amistad continúe junto al Señor. De esta amistad que prosiguen en el cielo se hace eco la liturgia romana al celebrarlo juntos en una sola memoria. San Cipriano murió mártir tal día como hoy del año 258, San Cornelio Papa parece ser que pereció a causa de las muchas penalidades sufridas en el exilio, pero la Iglesia de Roma le ha considerado siempre mártir de Cristo por su entrega y por sus desvelos. Con este título aparece en la lauda sepulcral de las catacumbas de San Calixto en la Vía Apia. Y nosotros entonces hoy queremos recordar a un papa y a un obispo de la principal sede de África del siglo III que trabajaron para reintegrar a los que son frágiles, a los que son débiles. ¿Cómo hacemos nosotros? Como Simón, que juzga rápidamente a la mujer, y no solamente a la mujer, sino a Dios. Si éste fuera un profeta, sabría qué clase de mujer tiene a los pies. 2 puntos. Una pecadora. Y nosotros vemos que Jesús siempre ve a los hijos de Dios. El amor. El martes, que no leímos la lectura, le decía Pablo al joven obispo Timoteo que tiene que cultivar la fe, el amor y la honradez. Y hoy le dice que a pesar de la juventud, evidentemente no le harían mucho caso. Cualquier parecido con la realidad de hoy no es mera coincidencia. Entonces le dice, pero está bien, eres joven, no digas que eres joven, haz lo que tenés que hacer. ¿Y qué tenés que hacer? 2 cosas, enseñar y cuidar la conducta. Acuérdense el desafío, y con esto termino, el desafío de la pedagogía. ¿Cuál es el del desafío de la pedagogía? Que el alumno aprenda no por obediencia, sino por imitación. Es decir, el que enseña tiene una vida
que es honrada, tiene una vida que está cuidada y que es atractiva, la pedagogía surge un efecto inmediato. Dice Santo Tomás, se lo formulo así más formalmente con la escolástica, dice: lungo via per precepta, es largo el camino por los preceptos y es corto, breve per exempla, por los ejemplos. Vamos a pedir a estos santos que nos ayuden a trabajar por la unidad, a cultivar como Timoteo las virtudes de la fe, del amor, de la honradez y sobre todo la misericordia, porque nosotros necesitamos misericordia. Que así sea.